Que hoy, como ven allí, como lo vieron en su invitación, vamos a estar hablando de parte de ese fruto que en algunas de sus Biblias, ya vamos a ver, lo dicen algunas versiones, fe, y en otras, fidelidad. Y vamos a entender desde el término en griego que significan lo mismo. ¿Cuál es el significado que tiene la Biblia? Así que vamos a leer nuevamente en Gálatas, este texto central que hemos estado hablando. Dice, en cambio, el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. No hay ley que condene estas cosas. En otras versiones les decía esa palabra fidelidad, la coloca como fe. Pero ¿qué significa esto? Y muchos estudiosos que van y ven el fondo, si quieres coloca la siguiente lámina, la palabra griega que aparece allí es pistis. ¿Y qué significa esa palabra? Es confianza en Cristo para salvación que nos lleva a ser fieles. Entonces aquí como parte del fruto del Espíritu, no es solamente porque si tenemos frutos, si tenemos al Espíritu Santo, significa que ya hemos creído en que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Entonces ahora en el fruto aparece nuevamente la fe hacia esa confianza que genera en nosotros el haber creído, la confianza que nos lleva a ser fieles. Y vemos una descripción fundamental de fe, pistis, en Hebreos 11:1, que creo que la mayoría de ustedes han escuchado alguna vez. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Ahora bien, pensé que no estaba. Tener fe es estar seguro de lo que se espera, es estar convencido de lo que no se ve. Estar seguro de lo que se espera y convencido son dos palabras que están muy claras. Cuando yo estoy convencido de algo, no me queda ninguna duda. No hay ninguna duda. Y hay una frase que me gustó mucho, coloca la siguiente, porfa, que dice, tiene fe, por definición, quien es fiel. Y es fiel, por definición, quien cree. Parece allí como un trabalenguas, como algo, pero no, vamos a verlo bien y vamos a tratar de pensar en un ejemplo. Yo todo el tiempo que esta semana estuve estudiando y viéndolo, no se me salía de la cabeza, mi cabeza deportista, los fans, los que son hinchas de algún deporte, hablemos de la Vinotinto. Y mis hijos que me hacen escuchar seguido esas canciones en el carro, sangre Vinotinto, somos Vinotinto. Y hay algunos, tal vez algunos tienen sus amigos que son bien fieles, están convencidos, ¿verdad? Y esa fidelidad los lleva a creer y a esperar lo mejor. Dice, tiene fe por definición el que es fiel, el que se mantiene. Cada juego no se lo pierde, está allí, no importa. Ay, pero jugaron horrible, no importa, pero esta vez sí. Y es fiel por definición quien cree. ¿Qué es lo que hay en el corazón? Una creencia, una convicción. Estar seguro de algo que estoy esperando y convencido de algo aunque no lo vea, ¿verdad? Vamos a hablar de ejemplos más profundos más adelante. Esto es porque sencillamente es la introducción. Continúa. Entonces, vamos a ver la fe en tres aspectos, porque es importante para sentar la base de la fe como fruto que veamos que en la Biblia encontramos expresiones de esta fe. Tres expresiones que podemos ver claramente y que quisiera que me acompañaran a ver en cada una de ellas. Dice, la fe salvadora, la fe salvadora, la fe como fruto y la fe como don espiritual. La fe salvadora, fe como fruto y fe como don espiritual. Vamos a ver en la Biblia qué nos habla acerca de cada una de ellas. La fe salvadora. Ciertamente la gracia de Dios los ha salvado por medio de la fe. Esta no nació de ustedes, sino que es un don de Dios, ni es resultado de las obras para que nadie se vanaglorie, ¿verdad?
Entonces, esta fe salvadora es un regalo de Dios para creer en Jesucristo y es necesaria para la salvación. Dios, ¿verdad? Y dice, esto es un regalo, esto es un don de Dios. Dios, por eso su palabra, habría muchísimos versículos que leer para explicar y profundizar esto, pero me gustó porque me parece bien específico. Dice que Él es el que nos atrae con cuerdas de amor. Él es el que en su gracia, cuando alguien te habló, cuando alguien se acercó y te quiso hablar acerca de Jesús, Él ya venía preparando tu corazón para recibirlo. Porque por nuestras fuerzas, por nuestra propia voluntad, no sería posible. Por eso es un don. Es el primer regalo que recibimos de parte de Dios. Y ahora, la fe como fruto. Es la fe de los creyentes y debe cultivarse para fortalecerse. Es confiar en Dios y permanecer leales a Él y a sus doctrinas. La vemos en Gálatas 5, 22 al 23. Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Entonces, esta fe debe cultivarse y vamos a profundizar en esta segunda fe. Lo que quiero sentar con esta introducción es que veamos que la expresamos y tenemos la fe en diferentes momentos. Y vamos a ver la tercera, la fe como don espiritual. Es dada por Dios a algunas personas para realizar milagros o para creer más allá de nuestra capacidad humana. A cada uno se le da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. A unos Dios da por el Espíritu palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros fe por medio del mismo Espíritu, a otros y por ese mismo Espíritu dones para sanar enfermos. Allí está claro, la fe como un don. Y es de repente aquellas personas que tienen una confianza tan plena en creer, esto va a ser posible. Se ve de todas las maneras, físicamente, humanamente imposible, pero tienen una capacidad dada por el Espíritu Santo, porque normalmente las personas con este don no flaquean, no dudan, son las que llevan a otros, las que van adelante de un proyecto, las que animan, las que están continuamente dando palabra y tomando palabras de la Biblia para fortalecer eso que Dios ha puesto. Entonces, para que nos quede muy claro, la fe salvadora, la fe como fruto del Espíritu y la fe como don espiritual. Y hoy vamos a estar hablando acerca de esa fe como fruto. Pero hay una frase que quiero compartirles y fue muy lindo porque esto fue el jueves. Me gusta cuando Jonathan me pide dar algún tema o apoyarlo con alguna serie. Me manda mucha información, pero aparte a mí me gusta sentarme y leer, averiguar. Y el jueves específicamente estaba sentada, ya los niños se habían dormido, estaba sola y empecé a escribir. Y una cosa, no sé si les pasa, me pasa muy seguido, leo un versículo, entonces me lleva al otro y me lleva al otro y estoy allí como envuelta y terminé. Y cuando terminé dije, no tengo ni idea qué voy a hablar el domingo. Señor, de cada cosa habrían muchísimo más que explicar, que profundizar. Dios, ¿cuál es el enfoque? Entonces empecé a orar. Y de verdad, Espíritu Santo, ayúdame. Dime qué es lo que quieres que aprendamos el domingo. Y mientras estaba orando, no les voy a decir que me pasa así todas las veces, pero esta vez me pasó muy fuerte y firme y fue hermoso. Estaba orando y viene una palabra a mi mente, un versículo y literal yo experimenté como si Dios me estuviese dictando. Me dijo 3 cosas y ahí entendí todo. Y de esas 3 cosas salió esta frase: la fe salvadora es para cada uno de nosotros. Es un regalo, ¿verdad?, que disfrutamos personalmente. La fe como fruto es para agradar a Dios. Y la fe como don espiritual es
para edificar a la iglesia. Y cuando el Espíritu Santo me mostraba esto, era tan hermoso para mí entender yo, ok, Dios, este es el enfoque. ¿Y por qué este es el enfoque? Porque vemos que normalmente todas las cosas que son un don, un regalo, algo que Dios nos da, no solo es para nosotros. Es para edificar al cuerpo. Y también para regresarle a Él. Por eso ahora cuando tanto Lenin Elías como Katiuska ministraban con esta pregunta, si no tuvieras más nada, ¿seguirías tú siendo fiel? Y poder decir, Señor, ¿eres todo? Como esa respuesta. Siempre va a haber una respuesta de parte de nosotros para Dios. Entonces yo entendía la fe, pistis, esa certeza de lo que se espera, esa convicción de lo que no se ve, primero para acercarme a Él, primero para mí. Luego para poder agradarlo, para poder tener una vida que le agrade, y de eso vamos a hablar hoy. Pero tercero y no menos importante, para edificar a la iglesia. Y me gusta mucho ese texto en Corintios, cuando habla de los dones, porque repetía, por el mismo Espíritu. Y les dio, por el mismo Espíritu. Yo me imagino ahí en este caso a Pablo, por el mismo, o sea, como siendo bien enfático, para que no se nos olvide que no es nuestro. Y que los dones son para otros. Entonces, hablando de la fe como fruto, y en esto sí quiero centrarme hoy, es tan importante entender que todo fruto lleva un tiempo. Nada surge de la noche a la mañana. O de repente las personas aquí que saben un poco más de agricultura, tal vez haya alguna semilla que yo siembre hoy y que mañana ya tenga algo. ¿Será? Yo no sé, yo porque de verdad no te lo sé. No soy experta en ese tema, pero creo, por lo que he visto, por lo que he podido estudiar, hay diferentes tiempos para las semillas, pero el común denominador en todas es que todas requieren un tiempo. Requieren un tiempo. Entonces, tristemente, vemos que a veces en la iglesia alabamos o nos alegramos o admiramos más las manifestaciones, los dones del Espíritu Santo que el fruto. Celebramos más, wow, mira esa palabra profética, wow, mira, oró y se sanó, wow, mira esto, mira. Pero eso es una manifestación y la palabra de Dios es clara, que es que Dios lo da para un momento, para beneficio de una comunidad, pero es algo que puede ser incluso momentáneo, instantáneo. Necesito usar a esta persona, chun. Pero el fruto no es así. El fruto lleva tiempo. El fruto lleva decisiones. El fruto lleva el proceso de santificación en el que estamos en nuestra alma. El fruto requiere comunión. Entonces, de verdad, si hoy ustedes se quieren acordar de una cosa de esta prédica, acuérdense de esta. No nos fascinemos, ni siquiera estemos buscando o anhelando las manifestaciones. Son buenas, no les estoy diciendo que no. Pero busquemos y anhelemos el fruto. El fruto. Poder decir el fruto del Espíritu, dando allí la paz, el gozo, la paciencia, la amabilidad que no tengo. ¿Ok? Entonces vamos a hablar acerca de esta fe como fruto. Me gusta mucho en 2 Corintios 5:7, Pablo dijo que debemos andar por fe y no por vista. Es decir, que tiene que ver con la manera en que vivimos. Y esto sí, cuando salimos de aquí el lunes, cuando te veo en el trabajo, cuando te veo que salimos, cuando voy a tu casa, eso es andar en mi vida. Por eso siempre decimos nuestra relación, ¿verdad? No tenemos una religión, tenemos una relación con Dios. Andar por fe y no por vista. El fruto es producto de una larga relación con Dios, de comunión con su Espíritu Santo. Y quiero mostrarles 4 versículos en donde quiero que saquemos
algunos elementos o algunos principios que nos dejan entender esta fe como fruto, cómo cultivarla, cuál es mi parte. Porque sé que el fruto lo produce el Espíritu Santo, pero ¿qué es necesario que haga yo? Porque déjenme decirles, creo que lo hablaba con Katiuska en estos días, qué lindo sería imaginarnos aquí, esta es la iglesia como lugar, todas las iglesias que existen, las comunidades, y entonces uno tener el pensamiento que entro por aquí de una manera y salgo diferente. Salgo listo, limpio, como nuevo, con nuevos pensamientos, así. Sí puede haber un cambio, sí puede haber algo que recibas, pero no es así de instantáneo. No es como en el microondas o en el air fryer, que son unos minutos y se demora más. Y no tiene que ver con el lugar. No, esa iglesia como que no está funcionando mucho porque estoy como igual. No es el lugar. Siempre les decimos, siempre es importante el escudriñar todo, el ver si el alimento que estás recibiendo es puro, está con base bíblica. Esa es nuestra tarea, ¿verdad? Pero quisiéramos que la iglesia tuviese el poder o la potestad de cambiarte tus pensamientos en un segundo. Mira, tómate esta pastilla, haz esto, pero no funciona así. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tiene que ver con nosotros, tiene que ver con nuestras decisiones, tiene que ver con lo que hagamos, con nuestras acciones. Vamos a ver el primer versículo. En Gálatas 2:20 dice, pero con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y con estos versículos quiero hacer algo práctico, que es lo que normalmente hago cuando me siento y sencillamente voy a leer, bien sea a meditar o a profundizar. Entonces vamos a ver cómo se vería un cuaderno mío, más o menos. Aquí está más decente lo que se puede ver, ¿verdad? Pero para que lo entendieran. Cristo vive en mí y me sale esa primera pregunta. ¿Se me nota? Cualquier persona que no conozca a Ana, voy a hablar de mí, yo no voy a hablar de ustedes, ¿puede notar algo diferente? Los que me conocen de antes y los que me conocen ahora verán algo diferente. Se me nota en mi casa, se me nota cuando estoy jugando, se me nota cuando salgo, cuando hablo, cuando estoy por teléfono, se me nota. Porque, gracias. Porque aquí Pablo está declarando algo muy poderoso. Cristo vive en mí. Lo entendí porque a través de esa fe que me permite recibir la salvación, lo recibí. Cristo vive en mí. Y debe haber entonces un cambio allí en mi interior inmediato. El Espíritu Santo da testimonio a mi espíritu de que soy hijo. Y empiezo a vivir en esa relación. Y ahora él dice, y lo que ahora vivo en la carne, esto quiere decir en mi cuerpo, en mi cotidianidad, en mi día a día, ¿cómo lo vivo? Lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué significa vivir en la fe? Quiero que nos hagamos esa pregunta. Porque puedes tener fe en muchas cosas. Y allí hay un detalle. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En quién? Porque puede estar puesta en algún familiar, en alguna persona que admires, pero no estar puesta en el Hijo de Dios. Y aquí Pablo dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. ¿Y qué necesito para vivir en la fe? Conocer al Hijo de Dios, relacionarme con Jesús a través de su Espíritu Santo, saber qué enseñó cuando estuvo en la tierra, qué nos dejó de principios, cómo es, cómo se mueve, cómo habla, qué le gusta, qué no. Para entender qué es vivir en la fe.
Vivir creyendo en Él, vivir creyendo en su palabra, vivir aplicando esa palabra en mi vida. Vamos a ver otro texto. Segunda de Timoteo 4, versos del 7 al 8 dice: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Aquí nuevamente es el apóstol Pablo ya despidiéndose en esta carta a Timoteo, esta segunda carta, y ya como literal despidiéndose no solo de Timoteo, sino del mundo, ¿verdad? Y vamos a ver, continúa, dice, he guardado la fe. ¿Estás guardando tu fe? ¿Cómo se guarda la fe? ¿Qué significa guardar algo? Atesorarlo. No perderlo. Cuidarlo. Y él dice, he acabado la carrera, ¿verdad? Peleé la buena batalla, he guardado la fe. No dice, he sanado muchas personas, he hablado en lenguas, he predicado, he hecho manifestaciones, canto, toco la guitarra buenísimo. Él no está hablando de manifestaciones. Él está hablando de lo interno. He guardado la fe, no me desvié. No me desvié cuando las circunstancias estaban llevando para otro lado. No me desvié cuando no veía ni escuchaba a Dios, ni entendía lo que estaba haciendo. No me desvié, no dejé de creer, aunque el mundo se volviera más malo, aunque las cosas se pusieran más difíciles. No dejé de creer, aun cuando me estuvieran metiendo preso, aunque me dieran latigazos. No dejé de creer, aunque no estuviera viendo a Jesús con mis ojos. Y estoy viendo en el caso de Pablo que mi fin va a ser morir. Pero he guardado mi fe. Y lo demás, yo sé que me está reservada la corona de justicia, que en aquel día me dará el Señor, el juez justo. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Es decir, a nosotros, a los que creemos que Él va a regresar. Y que Él es galardonador de los que lo buscan. Vamos a ver otro versículo. En Hebreos 3:14 dice, pues, como cantamos, si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él, entonces tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y vamos a ver qué vemos en ese versículo. Si somos fieles hasta el fin. Y esa fidelidad que tiene que ver conmigo. Porque bien cantamos y decimos, sí Señor, tú sigues siendo fiel y tú eres fiel hasta el final. Porque si hay algo que la palabra de Dios repite, es que Él no cambia y que su palabra nunca deja de ser. Que Él es el mismo. Que podemos confiar en sus promesas, que Él es un Dios que guarda sus pactos, que Él es un Dios que se mantiene por generaciones. Pero ahora yo soy fiel o voy cambiando y cuando estoy con un grupo de personas soy de una manera y cuando estoy de otro busco agradar a otros. Y recuerden que veíamos que la fe como fruto es para agradar a Dios. Para agradarlo a Él. No vamos a agradar a las personas que están a nuestro lado. Pero si somos fieles hasta el fin, confiando en Dios, ¿cómo? Con la misma firmeza que teníamos al principio cuando creímos en Él. Y esto es bien importante y te quiero llevar a pensar cómo eras cuando recibiste a Cristo por primera vez, cuando te enamoraste, cuando fueron abiertos tus ojos y recibiste la esperanza y es como, wow, qué hermoso, sí, lo quiero dar todo por Él. De verdad lo quiero dar todo por Él, esta paz que siento, esto que estoy experimentando. Lo que llaman muchos ese primer amor, con esa firmeza que creíste, es que necesitamos ser así
fieles hasta el final. Con la misma fuerza. Y entonces, ¿qué nos dice? Tendremos parte en todo lo que le pertenece a Cristo. Y eso es una promesa para ti y para mí. Pero es una promesa condicionada por lo que está arriba. Es una promesa para los que se mantienen fieles hasta el final. Fieles hasta el final. Vamos a ver el último versículo. Pero ustedes, amados hermanos, sigan edificándose sobre la base de su santísima fe. Oren en el Espíritu Santo, manténganse en el amor de Dios mientras esperan la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Y vamos a ver qué dice este texto. Sigan edificándose sobre la base de su santísima fe, porque no hay otro fundamento que pueda ser puesto sino Jesucristo. Él es el fundamento de nuestra fe, Él es. Y ya con la fe salvadora lo tenemos. Tenemos ese fundamento establecido, pero ahora, ¿qué dice aquí la palabra? Sigan edificándose sobre esa fe. ¿Y qué es edificar? Es construir, es una acción, pero esa te corresponde a ti, me corresponde a mí. Ya tienes, y acá los que sean ingenieros lo saben, la parte más importante, ya prepararon el terreno para ti, ya hicieron todas las pruebas y ya colocaron un fundamento firme sobre el cual nada será destruido. Pero ahora el edificar es nuestra parte. Y necesito al Espíritu Santo para esto. Necesito su Espíritu Santo para revelarme su verdad, para ayudarme a aplicarla, para hacer una alarma dentro de mí cuando voy a decir algo porque me sacó de quicio una persona y está ahí, cállate, aguántate, espérate, muere a tu propia reacción y déjame a mí. Pero si nosotros no hemos hecho la tarea de sintonizar bien allí a la emisora donde está hablando el Espíritu Santo todo el tiempo, sino que tenemos otra donde hablan otras voces, nuestra respuesta no va a ser en el fruto. Sí tenemos una tarea, hermanos, sí tenemos una tarea y una tarea diaria. Como decía ese primer versículo, ya no vivo yo. Es una decisión de decir, Señor, no a mi manera, no según lo que estoy viendo, no según lo que me dice el mundo, tengo que ir a tu palabra, relacionarme contigo, hablar contigo, quedarme callado para escucharte, esperar y tomar una decisión, edificándome sobre esa fe. Manténganse en el amor de Dios también, otra acción, esperen, es otra acción, esperar en su misericordia. Entonces, la fe como fruto es una relación y es algo que necesito trabajar, así como el que siembra la semilla, riega, está pendiente, va quitando la maleza, va haciendo todo para que no se vaya a perder el fruto. Todo lo que tenga que hacer para que ese fruto no se pierda. Tengo la promesa de que ese fruto va a salir y va a ser una realidad y se va a producir, pero yo tengo que cuidar todo lo demás. Yo tengo que dar espacio en mi vida para ese fruto. Y esa es nuestra tarea, iglesia. Y hay algo que debemos entender. Continúa. La fe como fruto debe tener dos cosas. Y la primera de ellas debe tener obras de justicia. Se te tiene que notar. Se te tiene que notar. No ser un cristiano de la secreta. Un super James Bond 007. ¿Qué dice Santiago en este texto? Lo mismo sucede con la fe. Si no tiene obras, está. ¿Cómo está? Pero alguien podría decir, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno y haces bien, pues también los demonios lo creen y tiemblan. No seas tonto.
¿Quieres pruebas de que la fe sin obras es muerta? ¿Acaso nuestro padre Abraham no fue justificado por las obras cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras y que su fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia, por lo que fue llamado amigo de Dios. La fe salvadora no es por obras, para que nadie se dé la gloria. Pero la fe como fruto necesita tener obras. Debe notarse. Debe dar algo como resultado. Tiene que haber un producto de esa fe, porque ¿eso qué significa? Que estás cultivando una relación y que has decidido que ya no vas a vivir a tu manera, sino por la palabra de Dios. Y así cuando tomamos decisiones, todas las decisiones que tomamos dan un fruto. Hoy tomé la decisión de colocarme tacones. ¿Cuál es el fruto? Me veo más alta. Tomo decisiones todos los días. Puedo tomar la decisión de cerrar mi celular, de eliminar a una persona, de bloquearlo porque no quiero pecar, porque hay una tentación. Y eso que yo creo entonces lo pongo por obra y da un fruto. Así como el hombre es en su pensamiento, así es él. Todo empieza en un pensamiento, en lo que creemos. Se vuelve luego esa convicción y genera una obra. No me puedes decir que crees en Jesús y no tener obras. Y estas obras no es solo lo que vamos a hacer tan hermoso con el Ministerio de Alcance el 19 de octubre, ir a hablar a otras personas. Esto es parte de las obras. Pero esas obras se tienen que notar en tu casa. Las tienes que vivir tú mismo. Con los más cercanos primero, luego con los que siguen. Esas son las obras de justicia. El poder decir, Señor, era mentiroso y ya no lo soy. Porque tu palabra dice que tú eres verdad, que no hay mentiritas blancas ni chiquitas, que eres uno, que no voy a aparentar. Eso es una obra de justicia. Eso es una obra de justicia. Entonces, debemos tener estas obras, pero ¿cuál es la segunda parte muy importante? Que la fe como fruto descansa en el poder de Dios. Porque aquí no quiero entonces que nos vayamos hoy con, oye, salimos que tengo que hacer. Vamos a hacer las cosas a mi manera, Debe estar descansando en el poder de Dios. Mira qué hermoso estos dos textos. Dice, ni mi palabra ni mi predicación se basaron en palabras persuasivas de sabiduría humana, sino en la demostración del Espíritu y del poder, para que la fe de ustedes no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y luego más adelante también dice el apóstol Pablo, porque el reino de Dios no es cuestión de palabras, sino de poder. Y lo lindo es que nuestra fe como fruto en nuestra relación con Dios va aumentando cuando vemos que Él cumple sus promesas, cuando vemos su ayuda en lo que pedimos, cuando vemos su respuesta, cuando vemos su poder. Nuestra fe aumenta. Me llamaba mucho la atención cuando los discípulos decían, Señor, aumentanos la fe. Y seguro Jesús pensando, sí, para eso va a estar mi espíritu en ustedes. Van a recibir poder para poder ser mis testigos en todo lugar. Y quiero que cerremos estos últimos 7 minuticos con un ejemplo de una vida de fe. Hay muchos, y para eso está la Biblia, para que leas muchos. Te regalo Hebreos 11, y de Hebreos 11, de todas las personas que menciona, un ejercicio excelente para ver la fe como fruto es, busca a estas personas en el Antiguo Testamento. Lo que sucedió, la historia que contaban, porque hay muchos. Pero se ve muy lindo el resultado. Necesito que vayas a ver el proceso. Vamos a hablar de uno.
de Abraham. Romanos 4, del 18 hasta el capítulo 5, el verso 2, dice: contra toda esperanza, Abraham creyó para llegar a ser padre de muchas naciones, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Además, su fe no flaqueó al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, pues ya tenía casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe y dio gloria a Dios, plenamente convencido de que Dios era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Por eso su fe se le tomó en cuenta como justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que se le tomó en cuenta, sino también con respecto a nosotros. Escucha esto: pues Dios tomará en cuenta nuestra fe si creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor, el cual fue entregado por nuestros pecados y resucitó para nuestra justificación. Así pues, y esto es para nosotros, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y quiero que, no tengo el tiempo para que leamos todo en Génesis acerca de las situaciones que vivió Abraham y Sara, que no fueron perfectos, pero que se mantuvieron y que sus obras por haber creído en una promesa, luego le fueron contados por justicia. Pero yo quiero que hoy tú te lleves 4 cosas que Abraham nos enseña de una vida de fe. Creyó contra toda esperanza. Creyó a pesar de que las circunstancias eran totalmente contrarias, a pesar de que no veía y que era ilógico, creyó. Porque la fe está puesta en una persona y no en las circunstancias. Su fe no flaqueó, sino que dice la palabra que se fortaleció. Dice, no flaqueaba, sino que se fortaleció en la fe para mantenerse firme. ¿Qué habrá hecho recordarse? ¿Qué es lo que me ha dicho Dios a mí? Porque él no tenía la Biblia tan linda como la tenemos nosotros, que es tan fácil fortalecer la fe con tan solo abrirla y ver versículos llenos de su promesa y de su palabra. Pero él pensaba, ok, Dios se me apareció y me dijo esto, luego me lo recordó de esta manera, se fortaleció en la palabra. Hoy tú te puedes fortalecer en la relación que tienes con el Espíritu Santo. No dudó por incredulidad de la promesa, por loco que parecía, y estaba plenamente convencido de que Dios cumpliría su promesa. En Hebreos 10 dice, mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Mantenernos firmes. Abraham lo hizo. Sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que Él existe y que sabe recompensar a quienes lo buscan. Pero ¿qué significa agradar a Dios? Ahí tienes algo que puedes aprenderte, pero lo mejor es que lo apliques. Ir más allá de simplemente declarar nuestro amor a Dios implica vivir una vida que le agrade y refleje su amor y bondad. Se trata de obedecer sus mandamientos, respetar su autoridad y honrar su nombre en todo lo que hacemos. Amar es obedecer. La fe como fruto es para agradar a Dios. Las obras de justicia son para agradar a Dios y podemos descansar en el poder de Dios, porque a pesar de que sí tenemos una tarea, sí tenemos algo que estamos llamados a hacer, de fortalecernos en esa fe, de no dudar, de mantenernos firmes, de, como leíamos, guardar la fe, vivir por la fe, tomar decisiones, conocerlo a Él para saber cuál es esa fe, en quién creo. Pero el resultado descansa en el poder de Dios. Qué bueno, porque si no nuestro resultado sería muy cortico y Él nos sorprende. Y quiero que oremos con esta siguiente pregunta. Jesús hizo una pregunta a sus discípulos y hoy también nos las hace a nosotros. Vamos a ver cuál es esa pregunta.
Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Y esto es una pregunta personal. ¿Hallará fe en ti? Y me encanta porque ellos no sabían que, yo creo que ni que iba a predicar yo. Por ahí Delibé me hizo la imagen, ¿cómo se llama el tema? Yo, fidelidad. Entonces me mandó opciones, un anillo de compromiso, cosas de amor. Y yo, bueno, pero la fidelidad de la que vamos a hablar es de nosotros hacia Él. ¿Cómo respondemos a su amor, a su gracia, a su misericordia, a su poder? Ya tenemos esa fe que nos lleva a la salvación. Algunos de ustedes pueden tener la fe como don espiritual para manifestarse, o Dios se lo puede dar en el momento que lo necesitan, porque es el Espíritu Santo el que lo da, para edificar a la iglesia. Pero todos tenemos acceso a la fe como fruto de su Espíritu en nosotros. Y pidámosle hoy, yo quiero que mi fe, Señor, tenga obras de justicia. Y que mi fe descanse solo en tu poder. Que yo pueda fortalecerme en saber quién eres tú. Comprometerme en tener comunión con tu Espíritu Santo. Porque yo quiero que cuando tú vengas, halles fe en mí. Halles fe en mí. Y como pastores queremos que Dios halle fe en este lugar. Una fe puesta en Él. Así que te invito, si puedes cerrar tus ojos por un momento.